morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola, bienvenido, bienvenida una vez más. Le damos el saludo cordial, la bienvenida y por supuesto las bendiciones a su vida. Deseamos que su vida sea muy bendecida, muy ungida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más queremos compartir un tiempo en el que devocionalmente, aunque no es una hora muy temprana, pero sí poniendo nuestra vida en comparación al espejo de la palabra de Dios, podemos de alguna manera visualizar, podemos vislumbrar, podemos analizar, examinar si nuestra vida está siendo conforme a lo que Dios espera y a lo que Él merece. Y estamos en este devocional hablando, empezábamos la semana anterior, de la devoción como una forma, una escuela de Dios, el tiempo en comunión, en intimidad, el tiempo con Dios, como que nos capacita y nos trae incluso más preparación que una formación académica, intelectual, que no es que estemos en contra, ni mucho menos. Toda información teológica es buena, histórica, cronológica, todo lo que tenga que ver con acontecimientos históricos y con información intelectual, de idiomas, puede contribuir a una mejora, a un enriquecimiento de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Pero la devoción, y es el título, trae lo que no da la formación. La formación dejaría lagunas y dejaría algunos conceptos, algunas áreas de nuestra vida sin ser tratadas. Y recuerde que Moisés estuvo 40 años en el desierto. Él fue formado primeramente como un príncipe en el palacio, en la casa de Faraón, como hijo de la hija de Faraón. Y él fue formado, adiestrado como un rey, como un príncipe, un próximo rey. Y él tuvo que desaprender, fíjese, tuvo que desaprender todo lo que había aprendido. Así fue que Moisés prefirió, dice la palabra de Dios, prefirió renunciar a los deleites temporales del pecado para sufrir el agravio de ser considerado un esclavo y sufrir el agravio de ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Antes, reitero, que es disfrutar esos deleites que son temporales del pecado, del poder, de la autoridad faraónica, de la casa real. Pero él escogió la mejor parte, la cual no le iba a ser quitada. Ahora, si usted observa, como estamos viendo, en ese proceso, Dios tuvo que hacer a Moisés desaprender todo lo que había aprendido. Quizá la alquimia, quizá muchas cosas que tenían que ver con los dioses, con el poder de los dioses, la mitología. Dios tuvo que borrar, algo quedaría obviamente, pero lo permitió porque él iba a tener que entrar en una corte faraónica, él tenía que hablar a Faraón, él tenía que conocer y saber ciertas cosas, pero más sin embargo, lo que Dios hizo en Moisés es desaprender, hacer un proceso de reversión para volverlo a poder ser enseñable y moldeable. Por eso en Hechos 4, versículo 12, que es el texto principal, dice que cuando Juan y Pedro estaban predicando el Evangelio, recién habiendo sido ascendido Jesús a los cielos, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fíjese, hombres pescadores, como decíamos la semana pasada, de remendar redes, de echar las redes en el barco, hombres que no habían tenido una formación intelectual, académica, están dando un resumen de la obra redentora de Jesús en un solo versículo, en una sola frase. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otros dioses, no hay otros ídolos, no hay otros poderes, no hay otras opciones, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos salvos, en el nombre de Jesús somos libres, en el nombre de Jesús tenemos vida eterna, en el nombre de Jesús hay restauración, en el nombre de Jesús hay esperanza, en el nombre de Jesús lo podemos todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Dado a los hombres, a usted y a mí, que somos dependientes de la gracia, en quien podamos ser salvos. Cuando escucharon con qué capacidad sintética, con qué capacidad resumida son capaces estas personas que no habían tenido una formación académica de expresar el fin del evangelio, el fin de la reconciliación a la ciudadanía, hablando en público, dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo, viendo la capacidad de expresar, viendo con qué solemne capacidad de oratoria, de síntesis, de el rema que se estaba transmitiendo a través de sus palabras, y sabiendo, porque los conocían, que eran hombres sin letras y del vulgo. Fíjese, sin letras y del vulgo. Personas que no tenían un acceso como hoy. Todo el mundo se escolariza. Hoy es obligatorio en España que todo menor de edad vaya a la escuela, aprenda a leer, aprenda a escribir, aprenda incluso inglés, francés, aprenda matemáticas, aprenda lectura. Hoy, incluso la educación física. Pero antes no. Antes normalmente en el trabajo, en el gremio que una familia se incluía, los hijos iban a ser los descendientes, iban a ser los que iban a continuar con ese tipo de trabajo. Y aquí en este caso les ven y dicen, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pero ahora viene algo muy importante, es el rema por el cual vamos a estar varios programas hablando de este asunto. Y les reconocían, fíjese, al ver el denuedo, al ver que no tenían una capacidad, al ver que en lo natural no había esa capacidad de expresión, dice, entonces les reconocían que habían estado con Jesús. Es impresionante. Personas que no tienen inteligencia, capacidad, formación intelectual, sin embargo, por la forma en la que se expresan, ellos habían aprendido del maestro de los maestros, de la sabiduría encarnada. Cristo es sabiduría de Dios, dice la palabra. Ellos habían estado 3 años con la sabiduría y la sabiduría había penetrado en sus corazones, en su intelecto. No era la formación, que no es mala, pero no es el todo, es una parte. Era la convivencia con Jesús. Y yo de aquí quiero extraer un principio. Tenga usted convivencia con Jesús. Así como dice la Biblia, que Jesús escogió a 12 para que estuvieran con Él. La misión no es que Dios nos bendiga. Mire, no es que Dios nos dé nuestros caprichos, que escuche nuestras oraciones. La misión no es ir a la iglesia para que Dios se sienta bien. La misión no es que oren por nosotros y que se nos vayan los problemas. Dios quiere pasar tiempo con nosotros, Dios quiere pasar tiempo con usted, Dios quiere hacer su obra en cada uno de nosotros. Dios quiere que usted sea amigo, amiga de Él. No se basa solamente el evangelio en que ya Dios nos salvó, vació el infierno, llenó el cielo y se acabó. No, Dios quiere estar con sus criaturas, que ahora son sus hijos, sus hijas, y que Él es el Padre. Y Él quiere encomendarnos la misión del ministerio de la reconciliación, como Juan y Pedro estaban aquí expresando. Y para eso Dios nos da el denuedo, la capacidad, la expresión, la verbalidad. Él nos da lo sobrenatural para que nosotros podamos llevar a cabo la misión. Por tanto, fíjese qué importante es pasar tiempo con Jesús. No digo que no haya que ir al colegio, a la escuela, nadie me vaya a malinterpretar, pero qué importante es que si Dios está con nosotros, si nosotros estamos aprendiendo de Él, Él nos va a capacitar. Quiero leerle este mismo versículo en varias versiones de la Biblia. En Biblia del lenguaje sencillo, dice que que se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. Usted sabe, el miedo escénico, el miedo al público. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús, el carpintero.
Un carpintero que tenía toda la sabiduría de Dios, que no había aprendido en un seminario teológico, pero había aprendido a los pies del Padre. Un carpintero que cuando se convirtió en Jesús de Nazaret, predicando por todas las aldeas y todas las ciudades, pasaba noches en vela, subía al monte y no hacía nada que no le fuera dado por el Padre, enseñado por el Padre, guiado por el Padre. Dice en código directo del griego, y sabiendo que eran hombres sin títulos académicos. Así que no se preocupe, usted tiene aquí la Santa Biblia, usted tiene aquí la formación y tiene a Dios en los cielos y tiene la intimidad con Jesús, que es el Maestro, y somos los discípulos, y Él quiere discipularnos, Él quiere capacitarnos, Él quiere darnos, revelarnos su corazón, no quedarnos en el logos, sino traernos el rema, la palabra iluminada que se aplica en cada momento a nuestra situación cuando la necesitamos. Sabiendo que eran hombres sin títulos académicos, judíos sencillos del pueblo, se maravillaban. En Dios habla hoy, dice, eran hombres sin estudio ni cultura. Nosotros en todas las congregaciones tenemos hermanos, hermanas, que a veces no saben ni leer o han aprendido a leer con la palabra de Dios y sin embargo pueden tener una profundidad bíblica impresionante. No se preocupe por su capacidad intelectual. Ocúpese de pasar tiempo con Jesús. Eran hombres sin estudio ni cultura y se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Y ahí podemos establecer una premisa. Todo discípulo de Jesús habla con la verdad de Jesús, con la sabiduría de Jesús. Y tiene una preparación sobrenatural que no le viene dada por una formación académica, sino por el Espíritu Santo que está dentro de esa persona. Usted puede tener esa capacidad espiritual porque Dios ha escogido morar en hombres y mujeres como usted y como yo para llevar a cabo la expresión del corazón de Dios. Mire, en la Biblia de las Américas dice que eran hombres sin letra y sin preparación y se maravillaban. ¿Por qué? Porque no había una capacitación natural teológica. En Nueva Traducción Viviente dice, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, en otra versión, dice, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes. Interesante. Ignorantes en cuanto al conocimiento intelectual, pero sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice la palabra que aún al que calla se le cuenta como sabio. Las pocas palabras, las palabras con cordura, las palabras guiadas por el Padre, las palabras basadas en el Evangelio, las palabras que vienen del cielo, son las palabras que traspasan los corazones y hacen que las personas puedan entender que hay un Dios en los cielos y que ese Dios es el que manda y el que gobierna. Así que en Marcos 3:14, como les he anticipado antes, dice, y designó a 12 para que estuvieran con él, para enseñarles corazón a corazón, para que se ligaran los corazones. Así cogió a Pedro, Juan y Jacobo, tanto en el monte de la transfiguración como también en el Getsemaní, para que oraren con él. Orasen en el Getsemaní. Él sintió, si siendo Dios, él sintió la necesidad de coger a 3 de sus más íntimos y decirle, orad conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Cuanto más nosotros que somos mortales, hombres de carne y hueso, que no tenemos la deidad como Él la tuvo, aunque tenemos su presencia, cuánto más no tenemos que avergonzarnos de pedir oración a semejantes como nosotros, si nosotros somos simples criaturas de Dios y el Dios hecho carne. Pidió ayuda no solo al Padre, sino a 3 de sus discípulos, que aunque ellos fracasaron, aprendieron bien la importancia de orar siempre y no desmayar. Por tanto, hermano, hermana, amado, amada, yo le quiero invitar a que usted pase tiempo con Jesús, a que usted entienda que en 1 Corintios 21, y lo dejo aquí hasta el próximo programa, hasta el 31, dice especialmente en el 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, y seguiremos por aquí, para avergonzar a los sabios. Dios no necesita que usted sea preparado. Dios le llama a usted si tiene el corazón correcto, si usted es un escogido, una escogida, y entonces le capacita. Dios no llama a capacitados, sino capacita a llamados. Primero llama a aquellos que tienen oídos para oír. Si usted se entrega, entonces es capacitado. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. ¿Por qué? Porque nadie se puede gloriar
de sí mismo, sino solo de Dios. Yo quiero orar por usted, sea cual sea su debilidad, su necesidad, sea cual sea su situación, su problema. Yo quiero decirle que hoy hay esperanza en Cristo Jesús. Que hoy usted puede traspasar las barreras de su incredulidad, las barreras de su incompetencia, las barreras de su imposibilidad para ascender al que todo lo puede, a Cristo Jesús. Y así como estos pescadores humildes, que eran normales de la zona sin letras, del vulgo, conocidos por todos, pero sorprendiendo a muchos de su gran sabiduría y reconocían que había estado con Jesús. Usted también puede ser hallado así. Quien pasa tiempo con Jesús, coge, toma, adquiere el carácter, la sabiduría y el entendimiento de Jesús. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti cada persona que está al otro lado de su receptor, de su televisor, siguiendo este programa, y queremos pedirte, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú nos hagas entender que nos has llamado prioritariamente a pasar tiempo contigo, a tener intimidad contigo, a conocerte, a conocer tu corazón, a que seamos uno contigo. De ahí va a venir la revelación, de ahí va a venir la fortaleza en nuestra debilidad, la posibilidad en nuestra imposibilidad, la inteligencia en nuestra necedad. De ahí va a venir la transformación que experimentaron los primeros discípulos y que yo hoy ruego que tú hagas en cada persona que está siguiéndonos. Porque lo importante es pasar tiempo contigo. Quizá usted no ha tenido tiempo de ir a un seminario, usted quiere capacitarse, pero déjeme decirle que sí que es bueno capacitarse, pero por encima de todo pasar tiempo con Jesús, escuchar su latido, escuchar su corazón, conocer cómo Él anduvo. Leamos la palabra de Dios, leamos el Evangelio, adéntrese en el corazón de Jesús, adéntrese en el corazón del Padre, adéntrese en las Escrituras y profundicemos, inquiramos en su presencia de su carácter y de su sabiduría. Y Dios hará de nosotros, hombres y mujeres, que aunque seamos del vulgo, aunque no hayamos tenido una preparación racional, intelectual, la vamos a tener totalmente espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pon tu carácter en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, hermana, amado, amada, yo ruego al Padre que usted pueda entender la profundidad y la importancia de estas palabras que hemos compartido. Y ahora vamos a ver un vídeo breve y volvemos en tertulia hablando de esos pactos de Dios. Estamos viendo el carácter humilde que ha de tener cualquier persona que ama a Dios. No se retiren, volvemos enseguida en este bloque. Atrévete a creer acerca de lo que Dios tiene planeado para ti. Hay cosas grandes y maravillosas que Dios ha planeado para nosotros. Es el tiempo ahora de salir a las naciones y declarar la palabra de Dios. Es el tiempo de resplandecer la luz. Recuerda lo que dice la palabra. Somos sal y luz en este mundo. Y también la palabra dice que las naciones claman por la manifestación de los hijos del Rey. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Atrévete a saltar muros, atrévete a cruzar los ríos. El Señor está contigo y nada te podrá hacer frente. No permitas que el temor te paralice. No dejes que la tristeza, la decepción te estanque. Es hora de que te levantes, sacudas el polvo que el desierto te dejó y no dejes que este año termine sin que tú hagas algo que desafíe tu fe. Por mucho tiempo me dijeron que no podía lograrlo. Por mucho tiempo muchas personas trajeron palabras de fracaso, palabras de desánimo. Sabes que por mucho tiempo no creía en mí misma. Por muchos años tenía vergüenza, tenía timidez. Realmente decía, ¿será que puede salir algo bueno de mi vida? Y quiero decirte que así como Dios me llamó para ser testigo, para ser un agente de cambio en esta sociedad, Dios te está llamando a vos que estás del otro lado. Este es tu tiempo. Yo te digo en este momento, sí se puede, sí puedes lograrlo, sí Dios te puede ayudar, sí todo es posible para el que cree, sí se puede vivir en santidad. Argentina te necesita, Ecuador te necesita, las naciones están necesitando a un joven, a una mujer, a un varón como tú. Este es tu tiempo. Levántate, despiértate, sacude el polvo y sigue adelante. Dios te llevará a donde muchos no quieren ir, si es que tu corazón está dispuesto a poder servir.
Hola amigos, soy Ami Villafuerte, parte de la Fundación Mercy's Hands, y quiero aprovechar este momento para decirte que no dejes de soñar. Tal vez tú me digas, no sé cómo realizar este sueño, no tengo los recursos necesarios, pero hoy yo te quiero recordar que Dios con lo poco hace mucho, pero con nada hace todo. Así que no te olvides de sonreír, no te olvides de perseverar y no te olvides de creer, porque aquel que cree, todo le es posible. Hola, soy Ayelen Saavedra del Ministerio Buenas Nuevas al Mundo de Argentina y quiero decirte que desde los 16 años el Señor me llamó a compartir de su Evangelio, a ser un agente de cambio. Y como Él me llamó a mí, puede llamarte a ti también. Tú no eres una copia, tú tienes un ADN específico. Dios tiene un plan para tu vida. Este es tu tiempo de que comiences a creer que Dios lo puede hacer. Dios te bendiga. Interesante este vídeo en el cual pues usted también está llamada a tener algo que traer, como ese niño con los panes y los peces, poquitos, pero fueron suficientes multiplicados por el Señor. Seguimos en tertulia con nuestro habitual compañero Eusebio Perona. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo Igualmente, estamos? pues estupendamente, muy bien. Bienvenido una vez más. Bienvenidas a las que nos puedan seguir A las que también. nos pueden seguir, claro. Y bienvenidos también. Estamos hablando de los pactos de Dios, pero Sí. bueno, profundizando un poquito acerca de cómo tiene que ser un cristiano, hablando de la humildad. Hemos visto la relación matrimonial, por ejemplo, la sumisión. Y estamos hablando de la humildad. Estamos tratando de que debemos anunciar las virtudes de Cristo, ¿no? Y la humildad es una de ellas. Y fundamental. como bien estamos estudiando y viendo, la humildad es una de las más importantes Ajá. virtudes que tenemos que anunciar. Y decíamos que anunciar las virtudes de Cristo es obrar según esa virtud. O sea, Ajá. no decirlo de boca, sino practicar la humildad. Hablábamos de los aspectos bíblicos que todo cristiano tiene que saber o debe saber sobre la humildad, que también son aplicables a cualquier situación de cualquier ser humano. Si se aplican, tiene efecto, ¿no? Son leyes espirituales que se cumplen sí o sí, ¿no? Entonces, la segunda regla que estamos estudiando, la primera era que la humildad significa someternos voluntariamente, no que nos sometan, ¿no? Ujú. Y decíamos también que la humildad y la sumisión van de la mano. Ajá. Someterse, sumisión, es aceptar, no es dominio, es sino aceptación de lo que Dios ha instituido como ley. Así es. Y en este caso es someternos a toda autoridad que Él ha instituido. Ese era Ujú. el principio básico Amén, que amén. estuvimos estudiando. Sí, sí. Y tenía que ser en todos los aspectos. Claro. Sometimiento a la autoridad en la familia, sometimiento a las autoridades en la iglesia, Ajá. sometimiento a las autoridades en la sociedad y en general a todas las autoridades, porque viene del principio de Romanos 13.1 que dice que Dios instituyó todas las autoridades y por tanto tenemos que someternos, tenemos que aceptarlas, ¿no? Amén. Entonces, como cristianos, es la imagen que damos fuera de cómo es la iglesia. Ujú. Si tú como cristiano no te sometes a la autoridad de Dios, porque viene también del principio de Efesios, de Santiago 4.7, que dice que tenemos que someternos a Dios. Ujú. Someternos a Dios es someternos a los principios, a las leyes que Él ha instituido. Si tú no puedes decir que te sometes a Dios cuando no te sometes a las autoridades que Él ha puesto, ¿no? Ujú. Veníamos de ese principio. Entonces, cuando no las respetamos y decimos que somos cristianos, estamos dando una mala imagen de la Iglesia. Pero si las aceptamos, si somos sumisos a la autoridad de Dios, a la ley de Dios, pues entonces estamos dando una imagen positiva de la Iglesia de Jesucristo. Así es. Entonces, hoy vamos a estudiar el segundo aspecto que todo cristiano, todo ser humano debe saber en cuanto a la humildad, que es que la humildad no significa que somos gente silenciosa o gente pasiva, Ujú. pero sí somos personas con un corazón limpio. Luego analizaremos la palabra corazón, lo que significa y lo que significa limpieza de corazón, ¿no? Muy bien. Dios claro. quiere que los cristianos tengan un espíritu agradable Ujú. y lleno de paz. Eso lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versos 3 y 4. Dicen así, dice, vuestro atavío, que quiere decir vuestra forma de vivir, no sea el externo, o sea, la hipocresía, el querer aparentar. visible. Lo visible,
sino el interno, el del corazón, Lo invisible. lo invisible, Que sale es afuera, realmente, que claro, sale pero afuera. que es realmente lo que somos. Claro, y es lo que Dios ve. Es la realidad Claro. de lo que somos. En el incorruptible ornato adorno, tenemos que nuestro físico, digamos, tiene que estar adornado Ujú. con esas características que salen del corazón limpio, que Amén. son un espíritu agradable y dulce, que es lo que significa afable, y apacible, o sea, lleno Ajá. de paz, que es de gran estima, es de gran aprecio para el Señor, para Dios. Dios quiere que los cristianos andemos en estos principios. Por ¿no? ejemplo, hay personas que están en el mundo de la farándula, en la salsa rosa, se cogen los pliegues, se ponen las caras, que no tengan una arruga, que no tengan no sé qué, cirugía estética por aquí, por acá, se cambia la nariz, se trasplanta el pelo, bueno, mil cosas, ¿no? Algunos llevan el ombligo en el pecho. Pero luego, De exactamente, tanto ahí tirarse. con los tirones. Pero con respeto y todo, ¿no? Pero sí, con mucho respeto. la apariencia externa es lo que importa. Claro. La sensación de juventud, la sensación de pureza, pero aparente, de salud, aunque por dentro estén hechos polvo. Pero no se cuida lo que es el corazón. En sus vidas, ¿qué hay? Pues hay adulterio, fornicación, aborto, familias rotas por una herencia, por un dinero, por una, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando le dan la entrevista en exclusiva, una exclusiva, Una exclusividad, que sí. a lo mejor es para hablar en contra de la misma familia, ganan un montón de dinero y ahí se ven, yo no lo veo, pero sé que eso está ahí, se ven peleándose y llamadas de teléfono, no sé qué, aludidos, no sé Eso- qué. eso- A veces uno cambia y ve esas Es cosas, ¿no? horrible, es horrible. Entonces, Pero se es da que- uno cuenta que por fuera puede estar muy maquillado, puede estar muy... Nosotros ni nos hemos maquillado hoy ni nada, ¿eh? No, no, Pero quiero decir que lo importante es por dentro, Claro. que podemos tener mil cosas en el aspecto exterior, Claro. pero lo importante, como tú has dicho, es el corazón limpio. Por eso Pedro hace hincapié que lo más importante, no estamos en contra de que la gente se cuide. No, se claro, asee, no. Y nosotros no también, es eso. nosotros Pero para Dios no lo hacemos, pero que lo que no es una realmente- prioridad. Lo que realmente es importante y es de gran aprecio para el Señor, precisamente es nuestra forma de vivir, Claro. nuestra forma de comportarnos, sin hipocresía, puros, que es lo que significa limpio, luego veremos, y llenos de paz, que nuestro trato con los demás sea agradable y dulce. Hay personas que tú te sientes a escucharlas y da gusto, o sea, son agradables. En cambio hay otros que estás deseando de terminar Claro. porque Son tienen ofensivos, un trato dañinos, brutal, tóxicos. sí, tóxico. O sea, te contaminan más que otra cosa. Entonces Dios quiere que seamos agradables y que transmitamos paz tan necesaria en este Ajá. tiempo. Dios quiere eso, ¿no? Amén. Entonces, y también tenemos que ver que es de suma importancia que seamos humildes y tranquilos en nuestro hombre interior. Amén. Porque si nuestro hombre interior transmite esa humildad, transmite esa paz, vamos a poder ser guiados por el Espíritu Claro. Santo siempre a hablar de la forma correcta, a tratar a las personas de la forma correcta, a tener una relación con los demás, sean creyentes o no sean creyentes. Hay personas que como que rechazan al que no es como nosotros, pero no es lo correcto. Dios no nos enseñó eso. Claro, hay que Jesucristo amar. vino y se relacionó con Claro. todo tipo de personas. Claro. A veces lo criticaban cuando se relacionaba con prostitutas o se relacionaba con gente que el pueblo odiaba. Mm. Entonces, como eran los cobradores de impuestos, Sí. ¿no? Entonces, pero Dios vino a marcar salvar lo un que se ha principio, perdido. Claro, Él Claro. vino a por eso. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están mal. Entonces Jesucristo vino a ser el médico de los médicos en ese sentido para arreglar los corazones y que todos los corazones transmitieran lo que Pedro dice. Paz, que sean agradables, que transmitan dulzura y que podamos llegar al corazón de las personas Amén. de una forma limpia y una forma Amén. correcta, no tóxica, como tú has Hay dicho. que ¿no? sacudirse el espíritu religioso que se nos adhiere como a Simón el fariseo, cuando en su casa llegó aquella mujer pecadora, empezó a regar con sus lágrimas los pies del maestro y dijo, si este fuera profeta. Claro. Ese espíritu de juicio, de discriminación y menosprecio. Claro, Era un hombre religioso,
era un hombre con una etiqueta religiosa, pero era un hombre sin corazón. Orgulloso y soberbio. Era un hombre que no entendió el ministerio de Cristo, que Cristo no vino en un ámbito religioso, vino en un ámbito espiritual a salvar lo perdido. Esa mujer necesitaba la gracia, necesitaba el perdón. Esa mujer estaba arrepentida mientras él estaba soberbio y altivo. Por eso los judíos no lo aceptaron. Y por eso los judíos no creían que Jesús era el verdadero Mesías. No le interesaba tampoco. No le creer. interesaba porque venía a cambiar su forma Todo. de comportarse, su hipocresía, su rol, ¿no? Le rompía Le todos rompió los todos esquemas exacto, religiosos. exacto. Ellos de humildad tenían poco. Ellos tenían sus cargos y como vemos, ¿no? Ponían antes el día de reposo que hacer el bien a una hacer el persona. bien a una persona. Y se confrontaban cuando Jesús en el día de reposo sanaba. O sea, ya tenían un sistema religioso contrario a los intereses de Dios. Y en la parábola de la viña, que es precioso cómo se narra, cuando Jesús dice, ¿qué hará? Y ellos no caen en cuenta, ellos profetizan. Claro. ¿Qué hará el dueño de la viña? Ellos mismos lo dijeron. ¿Qué hará el dueño de la viña con estos labradores malvados que habían apedreado a los que envió y decide enviar a su hijo y lo matan? Y ellos mismos dicen, pues se las quitará y se las dará a otros que den el fruto. Claro. Y vino a darles la oportunidad, le estaba dando oportunidad de Y estaba cambio. profetizando sobre su muerte, ¿no? Y ellos mismos profetizan también. Ellos sí, profetizan sí, lo sí, que va a pasar. exactamente. Pero me refiero que les dio una oportunidad también. Les dio una oportunidad, pero la despreciaron, la menospreciaron. No, porque no iba con su forma de pensar. Venía a romper todos los esquemas que ellos tenían estipulados sobre la ley mosaica, ¿no? Entonces chocó contra ellos y por eso lo mataron. Una de las cosas de la muerte de Jesús fue esa, que los judíos no lo aceptaron y lo entregaron a los romanos para que fuera Era muerto, propósito porque- de Dios, pero no lo hicieron bien, obviamente. No, claro que no. No lo hicieron bien. Entonces, tener un espíritu agradable, lleno de paz, tampoco significa que debemos ser personas pasivas, personas que no Que nos da seamos igual todo, activas. indiferente, No, apática. se trata de eso. También en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, a partir del 17, dice, y si invocáis, o sea, si llamáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en reverencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. En otras versiones dice, de vuestra mala manera de vivir, Vana. siguiendo los deseos de vuestra carne, que suelen ser malos deseos. Claro, La carne nunca claro. tiene, sus deseos nunca son buenos. Nunca. Entonces dice, la cual recibisteis en herencia de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Dios también requiere la acción y el celo en nuestras vidas. Claro. ¿No? Porque Él lo demostró también, ¿no? Demostrando su celo por la obra de Dios y por la obra del Padre, ¿no? Jesús nos enseña que el reino de los cielos se forma con fuerza, con violencia, que ahora hablaremos porque el tema de la violencia hay que tratarlo muy, muy seriamente y con mucho cuidado porque Claro. hay mucha violencia, Sí, sí, pero sí. la violencia tiene un lado positivo, que vamos a estudiar, que habla de valentía, no habla de maltratar a nadie, ¿no? Mateo, capítulo 11-12, leemos. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Dice, solo la gente violenta, en otras versiones pone valiente. Y decidida, Luchadora. logra formar parte de ese reino, ¿no? Yo quiero aclarar lo que significa violento en el concepto positivo de la palabra, no para hacer daño. Claro, No, la violencia supuesto. para hacer daño no es el lado positivo. Esa es la precisamente. que Judas entendió. Claro. Barrabás y Judas. Sino es todo lo contrario. O sea, un hombre violento, de la forma positiva de la palabra, es una persona que actúa con ímpetu y con fuerza para conseguir lo que desea, Claro. pero sin hacer daño a nadie. Y también que implica una persona violenta en este sentido, es que implica una fuerza y una intensidad extraordinaria. O sea, que pone gran empeño en conseguir, en este caso, que Jesús hablaba en el pasaje de Mateo 11, está diciendo que solamente aquellos que buscan con ímpetu, con fuerza, con intensidad extraordinaria el reino de Dios, son aquellos que lo hallan. Esto significa violento en este sentido.
todos quienes desean una vida más profunda en Cristo se dan cuenta que tienen que ser celosos y humildes en su interior, no en Amén. apariencia, sino en su corazón, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Fíjate que en el original la palabra violencia viene del griego biazo y significa fuerza, Claro, sufrimiento, entrega, virulencia. Habla de como un río, el salmón Claro. cuando va en contra de Contra la corriente, va tiene luchando, va uno peleando. que ser de alguna forma violento en el sentido de luchar por, de no rendirse. Afrontar cualquier situación Claro. con el propósito de llegar a la meta. Exactamente. El Entonces, salmón, como tú dices, su propósito es llegar al mar. Y pelea, lucha contra corriente, lucha contra todos los obstáculos hasta llegar a su meta. Pues así debe ser el que busque el reino de Dios. no es Hay que la, buscarlo no de es esa la forma. violencia de enemistarse No, con de las hacer daño. personas, de hacer daño por No, una no. bomba, ni mucho menos. Eso, No estamos hablando de sino ese tipo de la violencia. violencia de que no es fácil, hay que luchar, hay que pelear contra la carne misma, como tú has dicho antes, contra las circunstancias que son contrarias y tener la figura del salmón que va, incluso a veces hacen presas. Sí. He visto documentales y yo no sé cómo lo harán, pero se meten hacen, ¿no? y salen los documentales, se buscan otros. Pero lo importante es que sufre violencia, esfuerzo, que hay que luchar, hay que trabajar en contra de lo que es lo fácil, Lo que dejarse pasa. llevar. Sí, mucha gente se desvía y no está en el propósito y no entienden o comprenden lo que es el reino de Dios precisamente porque buscan la comodidad. Y la comodidad no existe. En la vida cristiana es una lucha, es una guerra. Y el enemigo todos sabemos cuál es, ¿no? Que quiere hacernos que no cumplamos, que no entendamos lo que significa el reino de Dios, ¿no? Y que lo arrebatemos con esa violencia, con esa valentía que hace falta para hacerlo, ¿no? También hablamos de celo, ¿no? Celo Claro, es claro. cuidado, Claro. es diligencia, esmero por alguien que alguien pone en hacer algo, ¿no? A eso se le llama celo. También es un a ver si lo digo, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona, ¿no? Vemos en Romanos, en el capítulo 6, a partir del verso 11, dice: de la misma manera, leo en la Nueva Versión Internacional, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine, o sea, que sea vuestro rey en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. He dicho que la carne tiende a esos malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanlos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte, han resucitado a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y el verso 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, Amén. sino bajo la gracia. Sí, Señor. La gracia aquí significa el poder que nos capacita para poder dejar de ser esclavos del pecado. Gracias precisamente a ese don tan maravilloso, a ese regalo que Dios nos proveyó a través del sacrificio de Cristo en la Amén, cruz. amén. Claro. Gracias también es el regalo inmerecido. Merecido todo. O sea, la salvación no la merecemos por nuestra forma de comportarnos. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Jamás. Jesucristo, por su gracia, nos salvó sin merecerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa gracia? Pues aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz por Amén. nosotros. Sí, Señor. Y entonces nos liberta, nos libra de esa carga, de esa esclavitud del pecado, ¿no? En otras palabras, el pecado no puede pedirle permiso para reinar el corazón de un discípulo verdadero de Jesucristo. El pecado no puede. Podemos cometer errores, podemos fallar. Para eso tenemos a Jesucristo como abogado. Pero yo no puedo permitir que el pecado me domine. Claro. O sea, que yo viva en pecado. Sí, Señor. Que es la diferencia de pecar, de tener un fallo, de tener un error, a vivir en pecado. Claro. Entonces, un verdadero discípulo, que es el que se deja enseñar, el que acepta la corrección, el que acepta la disciplina, el que acepta las enseñanzas del maestro, no debe permitir
que sus miembros estén dedicados al pecado, Amén. sino para darle la gloria a Dios, glorificar a Dios, como dice el apóstol, que hemos leído, ¿no? Amén. En Génesis 4, al hilo de lo que en Romanos explica muy bien, dice en el versículo 7, si bien hicieres, cuando hacemos las cosas correctamente, no en pecado, no serás reconocido, enaltecido, no tendrás tu recompensa. Y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Hay que reconocer que tenemos una debilidad, pero aunque el deseo esté, dice, pero tú te enseñorearás de él. Lo que viene a decir es que va a venir el deseo, va a venir la tentación, va a venir la oportunidad, pero nosotros tenemos que, como tú bien has dicho en Romanos, enseñorearnos, no dejar que se enseñoree el pecado de nosotros, sino nosotros mantener a raya el pecado, no caer en la tentación, no sucumbir, no dejarnos arrastrar, y entonces seremos reconocidos y seremos exaltados. Y Cristo será glorificado, porque demostraremos que estamos sirviendo al Señor, siendo útiles al Señor, Claro. con nuestra forma de vivir. La prueba más evidente de un verdadero cristiano es que cuando le viene la tentación, que no es pecado, o sea, ser tentado no es pecado, sabe, tiene el poder, tiene la fuerza para rechazarla. Amén. Pero eso viene a través del sometimiento a Dios, que leímos en Santiago Claro, 4:7. somete a Dios Tú y podrás resistir. resistir al diablo, tú podrás resistir la tentación que el diablo te va a poner, porque Dios no tienta a nadie, ¿eh? O somos tentados por el diablo o por nuestra carne. Concupiscencias. Correcto, con nuestros malos deseos, ¿no? Entonces, cuando servimos a Dios de esa forma, cuando nos sometemos, aceptamos la autoridad de Dios, entonces podremos rechazar la tentación y el diablo tiene que huir de nosotros. No, es que no le queda otra. Pero para eso se necesita, para poder estar sometido a Dios, tienes que tener una intimidad con el Señor. Tienes que vivir escuchando la voz de Dios cada día. Amén. Porque cada día necesitamos escuchar Y la voz si de no Dios. la oímos, podemos confundir Podemos muchas cosas caer. y caer en muchos estamos- errores. Yo lo llamo eso también medicina preventiva, para que cuando venga la tentación, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, yo poder hacerle frente. En Josué 1 lo dice Dios a Josué. Dice, cada día, medita cada día, no sea parte de ti, ni de Cada día, día. ni de noche, ni de día, ni las palabras del Sí. libro de la ley. Hay personas que se dedican a tomar alimento espiritual una vez a la semana, una vez cada 15 días. Terrible. Y claro, y andan súper débiles No se en el puede, espíritu. no se Cualquier tentación que les viene, sucumbe. Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos el alimento espiritual Incluso puede todos los días. estar en pecado sin percatarse de ello. Claro. Porque el problema es que hay una ignorancia, no encienden la luz, no ven sus manchas, no ven el problema. No escuchan, no prestan atención a la voz de Dios porque oyen otras voces que les gusta más, ¿no? Y a veces la peor voz, ¿sabes cuál es? La nuestra. Claro, ¿eh? claro. Y Nuestro propio ego, nuestro propio yo. ego, el egoísmo, la soberbia, el querer ser reconocido, pues, todo eso está ahí en nuestra mente. Y escuchamos, muchas personas escuchan esas voces antes Ajá. que la voz de Dios que te dice, sé humilde. Dios resiste al soberbio, Sí, Dios sí. resiste al orgulloso. Humíllate y Él te va a hacer importante, Él te va a levantar, ¿no? Nos olvidamos de ese precepto porque sobresale sobre nosotros la soberbia, el orgullo, que son los enemigos precisamente Claro. del tema que estamos estudiando, de la humildad. Los enemigos de la humildad son el orgullo y la soberbia. Y recordemos que ya vimos en otros programas que el primer pecado que se cometió fue en el cielo, fue precisamente la soberbia. Claro, por el supuesto. querer ser reconocido, el querer ser incluso más que Dios, ¿no? Y mira dónde terminó, ¿no? Esa persona que quiso ser así, el mismo diablo, ¿no? Y sigue haciendo estragos Y sigue todavía haciendo hoy en la estragos sociedad. Incluso en los más pequeñitos, a veces se están haciendo monstruos en los hogares. No, El sí, pecado sí, se abre camino. el enemigo sabe dónde tocar, ¿no? Sabe que el hogar, la familia, es la base de la iglesia, es la base de la sociedad. Pues destruyendo eso, pues destruye la iglesia, destruye la sociedad y lo destruye. Claro. Todo. Pues así vemos Sin duda. cómo andan y cómo funciona la sociedad de hoy en día, ¿no? Que quieren apartar a Dios de todo, quieren quitarlo porque no les interesa. Hacen igual que los judíos, rechazan a Cristo porque no les interesa, rompe todos los moldes estipulados por el ser humano. Jesús ¿no? dijo que el que está en tinieblas no quiere la luz, Claro. porque la luz le evidencia, le confronta, le daña
y uno se percata que sus obras no están bien, que su vida no está bien. Y es lo que le pasó al pueblo judío y es lo que le pasa a las personas, como decíamos antes, que no tienen una comunión diaria. Claro. Cuando dice Dios a Josué, y entonces todo lo que hagas saldrá bien, y entonces yo repartiré, tú vas a repartir la tierra que yo he prometido, se basaba todo en esa comunión diaria. Pero cuando una persona, que la parte más peleaguda, que hay personas que creen estar bien porque dicen, no, yo no hago nada malo, Sí. pero el problema es que No no han mato, no encendido robo. la luz Sí. para ver cómo están. Ellos no Sí, se no se percatan dan. de cómo están Por y eso. piensan realmente muchas veces que están bien, Por pero eso- sin embargo la luz les daña. Claro. No por pueden eso- venir a la Por luz. eso, como Jesús dijo que nosotros éramos la luz les daña. O sea, nosotros dañamos cuando realmente somos luz, ¿eh? Que no siempre somos luz, que a veces nos escondemos debajo del almud, ¿no? Y dice que la luz no debe esconderse, que una ciudad no se esconde, ¿no? Sino que se pone arriba para que vea. Nosotros somos esa luz. Amén. Y claro, la gente no quiere aceptar la luz, por eso no nos aceptan, nos rechazan, porque quizás no con nuestra forma de hablar, sino con nuestra forma de comportarnos, estamos denunciando su pecado. Claro. Porque yo siempre digo, más vale un gesto que una exhortación de boca sin practicar tú lo que dices. Claro, por supuesto, porque sin el duda. problema de hoy en Sí, día sí. es que a veces predicamos, consejo quiero, consejo doy, pero para mí no lo quiero. Y ese es el problema. Se pierde toda autoridad. Se pierde toda autoridad y la gente no nos acepta en otros motivos por eso, ¿no? Porque no somos lo que realmente tenemos Claro. que ser, que es la luz. Sin duda. La luz alumbra. Mm. Cuando estamos en oscuridad, vamos al interruptor, le damos a la luz y desaparecen las tinieblas. Ujú. Las tinieblas simbolizan el pecado, la ignorancia, La ausencia de Dios. la ausencia de luz, pero que es eso, que es la oscuridad donde se convive con el pecado, donde se convive con la ignorancia también, o a veces no querer saber para no hacer. Mucha gente son ignorantes porque quieren ser ignorantes, porque no les compromete nada la forma en que están viviendo. Si saben que si la luz llega a ellos, tienen que cambiar de vida Claro. y no les interesa, ¿no? Claro. Pablo sí, en Romanos capítulo 12, el verso 11, dice, en lo que requiere diligencia, o sea, agilidad, no ser perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Como Eso violento. es lo que se le exige, Violento claro. Eso en es espíritu. lo que se le exige a una Avivado. persona, a un buen discípulo, es lo que se le exige. Que no sean perezosos, que actúen con rapidez, con diligencia, que sean fervientes, que les hierva el Pasión, espíritu, esa fuerza, pasión, ánimo. ese deseo de que los demás sean salvos, que es lo que debe movernos, ese espíritu, es ese fuego, ¿no? Y eso es lo que se le llama servir al Señor. Amén, A veces amén. pensamos que servir al Señor, que también lo es acudir a la iglesia y hacer cosas en la iglesia, que no digo que no Hay que sea, hacerlo con ese espíritu, Claro. con ese carácter. como con esa- dando ejemplo, ¿no? Pero el verdadero servicio a Dios es que actuemos como la luz del mundo. Amén. Y que podamos llegar a la gente y decirle, mira, por aquí no vas bien, pero con ese espíritu afable, amabilidad, dulzura, llenos de paz, Amén. transmitir. A veces lo hacemos mal porque vamos con ímpetu, vamos como atacando a la gente. Y no es así como se ganan. Jesucristo ganaba a la gente por el amor que le Amén, demostraba, por la forma de La comportarse. compasión. Y ese fue otro de los motivos que fue rechazado, porque ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un guerrero que los libertara del dominio romano. Y claro, vieron Con a armas Jesús, y vieron violencia. que su arma era el amor, Claro. pues dijeron, no, esto, Los desbarató. esto es falso. Este hombre es un palabrero que nosotros no necesitamos un palabrero, necesitamos una persona con espíritu guerrero, con armas. Querían un No, Saúl Claro. que fuera a la guerra con el ejército y levantarlo en armas. Y no se dieron cuenta que para vencer el Y mal era un David. es con el bien y con el amor, ¿no? Que lo demostró Jesucristo y al final venció. Claro. Al final venció a la muerte, venció a Satanás y nos marcó el camino para que nosotros, si morimos con Él, si estamos dispuestos a dedicar nuestra vida a Él y a dejar nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, pues entonces vamos a poder vivir de la misma forma y al lado de Él, allá en el cielo, por toda la eternidad. Amén. Eso es un gozo y una maravilla, ¿no? Amén. Que es porque lo que pretendemos transmitirle a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, que hay un gozo enorme
cuando morimos en esta tierra, es un paso, es una puerta que se abre. No es, mucha gente cree No es que el fin. que se cierra ahí todo. No, es no todo lo acaba, contrario. empieza. Ahí se abre la eternidad. Claro. La vida son 70, 80, 90, los que más, 100 años a lo mejor, ¿no? Pero que pasan Volando, que no te das cuenta. un suspiro. Es un soplo, un suspiro. Lo importante real es la eternidad. ¿Dónde Claro. vamos a pasar la eternidad? Claro. Y además ya inamovible, irrevocable, No, irreversible. Ahí ya no hay Donde uno cae, cae. A donde va. Ahí no hay lugar al arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser aquí en la tierra, ¿no? Y estás preparado para llegar al momento que todos tenemos que llegar. Sí, tarde o temprano. Todos físicamente Unos antes, morimos. por accidente, enfermedad, otros después. Todos Pero llegar morimos. llega. La muerte física nos llega a todos. Ajá. Ahora, la peor muerte es la muerte espiritual, Claro. ¿no? O estar vivo ya, muerto en O vida. sea, porque el espíritu no muere, el alma no muere. El alma o va a un lugar o a otro, que lo Claro. elegimos aquí, tomando la decisión aquí en la tierra de ir a un sitio o a otro. Ujú. O ir con Jesús por toda la eternidad, o ir al infierno con Así es. nuestro adversario, que es lo que significa Satanás. Y torturador. Y torturador. Hay un tema interesante, y es que, como estabas hablando antes, de algo tan fundamental como los religiosos de la época de Jesús querían el levantamiento en armas, querían la rebelión, querían la sublevación del pueblo judío en contra de aquellos romanos que los estaban angustiando, oprimiendo. Y fíjate que Jesús vino con el amor, no con la violencia. De lo que sembramos recogemos, ¿no? Y dice en Cantares, más fuerte aún que la muerte, más eficaz, más efectivo, más, y eso lo tenemos que aplicar nosotros. Vamos a tener enemigos, adversarios, tribulaciones, personas que nos van a causar injusticia, pero hay testimonios de personas que han matado a alguien y ha ido el padre de la criatura muerta a prisión a perdonar a la persona y a hablarle de Jesús. Eso es actuar. Más según la fuerte que palabra. la muerte. Si tú matas a una persona, la matas y ya está. Pero si tú la amas, la puedes salvar. Claro. Porque ya el daño ya está hecho. O sea, hace falta mucha calidad espiritual para tener ese carácter de Cristo en momentos. Mucha entereza en esos momentos, porque cuando todo va bien es muy fácil decir gloria a Dios, aleluya, ¿no? El problema es cuando tenemos que actuar así, ¿no? Pero no lo olvidemos. Porque el Señor Más. dice que debemos perdonar a Amén, nuestros amén, enemigos. por supuesto. O sea, que eso Y es si duro. tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y obviamente tienen necesidad de salvación. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Que dice que la cara se le pondrá roja, o sea, se enrojecerán. Sí, se avergonzarán. Se avergonzarán cuando reciban ese testimonio que no esperan, pero que debemos hacerlo. Y cuando lo hacemos es cuando realmente impactamos en ello. Que Por mira, eso, hablando de humildad, que no tiene nada que ver con quedarse pasivo, No. hace falta mucha valentía. Ay, correcto. Hace falta mucho esfuerzo de que, en un caso, ponemos lo máximo grave que puede pasar, que te han matado a alguien, y que tú tengas la valentía. Eso es humildad, ¿eh? Claro. La humildad, la sumisión, el amor de ir a esa persona y decirle, mira, tú estás bajo la condena del Dios vivo, pero yo vengo a perdonarte y a decirte que hay un Dios que va a hacer puede justicia, salvar. que tú te puedes arrepentir todavía. Claro. Y eso, si no recuerdo mal, Gigi Ávila le pasó con su hija y él fue a prisión, testificó y estuvo por muchos años sirviendo al lado suyo, el que había asesinado a su hija. Dios tiene muchas formas de actuar en las personas, ¿no? Y a veces no entendemos por qué alguien muere, pero Dios tiene un propósito con todo, ¿no? Y el hecho de que te maten un hijo, pues a lo mejor por ahí se va abriendo una puerta en que la persona que lo ha matado se convierte, acepta a Cristo, se convierte en un gran evangelista, y ese gran evangelista trae millones de almas al Claro, Señor. como pasó con Esteban y Ahí Saulo. tienes el propósito Claro. de Dios. Entonces a veces no entendemos en ese momento, pero Dios siempre contesta. Tiene un plan, siempre hay Tiene un plan. Y lo que a veces nos parece que no está de acuerdo a lo que se llama Dios como amor, como Dios permite, como Dios. Pero si le damos lugar al tiempo, Claro. vemos que a la larga Dios nos va a contestar y nos va a decir esto Por pasó supuesto. por esto, por esto y por esto. Claro. Y por eso tenemos que aceptar cualquier circunstancia. Ujú. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todo lo que les ocurre, y habla de bueno y de malo, todo lo que les ocurre es para su edificación. Siempre para bien. Es para bien. Entonces,
en el momento a lo mejor no nos damos cuenta o no podemos aceptar la situación porque hemos perdido un ser querido, y no entendemos por qué, se ha ido una persona joven, se ha ido un hijo joven, no entendemos por qué, pero siempre hay un propósito de Amén. Dios. Sí, señor. Un motivo, una causa, una intención, ¿no? Pero también dice la palabra de Dios que nuestros caminos no son como los caminos de Él. Nuestros caminos no tienen ni punto de comparación con los caminos de Él. Y a veces pensamos o analizamos o queremos enfocar nuestra vida por un camino que no está de acuerdo al camino de Dios. Ajá. Porque no entendemos por qué Dios quiere que sea así. Pero si tú aceptas en sumisión, en obediencia, en humildad, el plan de Dios, al final tendrás la recompensa. Amén. Y sabrás por qué Dios ha actuado de una forma o de otra. Resumamos, Eusebio. Pues resumiendo, es que de la misma forma que nosotros nos sometemos a cualquier autoridad en esta tierra, o debemos someternos, tenemos que someternos a la autoridad de Dios para que las cosas nos salgan bien, como le dijo Dios a Josué, para que todo te vaya bien, que esa es la verdadera prosperidad. Claro que sí. A veces enfocamos la prosperidad a ganar mucho dinero, a tener muchos bienes materiales. Suma económica. Eso no es. Eso puede ser que no estamos en contra de eso. Puede ser como consecuencia de que tú has sido humilde, has sido generoso, has sido como Dios manda en su palabra, y Dios te abre las puertas de todo eso. Ahora, si tu prioridad es el ganar dinero, el tener posesiones, al final todo eso son tesoros que hacemos para aquí en la tierra. Eso se acumula, pero Que eso no hay se queda bendición. aquí. Lo importante, como veremos más adelante, es mandar tesoros al cielo. Amén. A través de nuestro sometimiento a Dios, a través de nuestro aceptar la autoridad que Dios ha instituido, las autoridades, la ley de Dios sobre todas las cosas, aplicarla a nuestra vida, y entonces tendremos las consecuencias de que Dios responde siempre de acuerdo Amén. a como Él quiere que sucedan las cosas. Sí, señor. Aunque a veces no nos parezca y cuestionamos su autoridad o cuestionamos su forma de actuar, pero al final nos damos cuenta que cuando nos sometemos, cuando aceptamos el plan de Dios en nuestra vida, todo es para nuestro bien. Porque Dios nos ama. Amén. Y Dios quiere la Así es. unión, quiere la unidad. Dios une, el diablo destruye. Y tenemos que saber de qué lado estamos, ¿no? Amén. O con Dios, sometiéndonos, claro, aceptando su autoridad, o aceptando la otra autoridad que nos va a llevar a la aniquilación, Claro que o al sí. final de acabar en el infierno por toda una eternidad, ¿no? Que eso es lo Amén. grave. Claro, sin duda. Muy bien, yo me quedo con ese versículo. Más fuerte que la muerte es el amor. Así que más allá incluso de nuestra incapacidad para morir a lo terrenal, a nuestra incapacidad para hacer algo que Dios no te manda y no podemos, si estamos enamorados de Jesús, si realmente vivimos para Jesús, vamos a poder lograrlo, porque más fuerte que la incapacidad de morir, que el deseo de agradar a Dios, más fuerte es el amor si estamos suficientemente llenos de Él que cualquier otra oposición. Por eso le invitamos a que usted pueda tener el carácter humilde, violento, como esforzado, como avivado, como deseoso, como luchador, como el salmón contracorriente, para alcanzar agradar a Dios por encima de todas las cosas. El que acumula, como decía el siervo Eusebio, hay gente que acumula, hay personas que acumulan, pero la única bendición que enriquece y no añade tristeza es la que nos da Dios. Y la prosperidad, como decía el siervo, es no tener cosas, sino tener a Dios, el cual nos guía y el cual nos da lo que necesitamos, aunque tengamos que pedir cada día, que así lo dice, el pan cada día. Así que no importa tener el pan para 8 años, viene una crisis, viene un ladrón y se lo lleva todo. Eso no sirve, es tener la paz de Dios. Vamos a orar y ya que se ha hablado, le vamos a dar la oportunidad de que usted entregue su vida también a Jesús. Padre, queremos pedirte en esta hora por cada uno de los que estamos aquí, los que están siguiendo este programa, y queremos pedirte de todo corazón que vengas sobre nuestra vida y que vengas a darnos aquello que necesitamos, la provisión a través de la sumisión voluntaria, la sujeción a tu voluntad, con un carácter humilde como el de Jesús, no religiosamente. Nosotros renunciamos y echamos fuera todo espíritu de religiosidad en el cual venimos a juzgar a las personas en lugar de a verlas como Jesús, con compasión, misericordia. Queremos ponernos a la mano,
al servicio del necesitado. Y al mismo tiempo, esos necesitados tienen la oportunidad hoy de recibir a Jesús como el Señor de sus vidas y pasar de tener a un Señor que los oprime y destruye a tener a un Señor que los guarda y les da vida eterna. Por eso, si usted quiere confesar a Jesús como el Señor de su vida, si usted quiere decir adiós al pecado, adiós al enemigo que le está subyugando, le está quitando la vida, y usted quiere vivir una vida en prosperidad verdadera, espiritual, solo tiene que decir: Padre, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Quiero vivir la vida nueva en Jesucristo, al cual hago mi Señor. Te entrego mi corazón. Te doy mi voluntad. Confieso con mi boca y creo que tú eres el Señor, que moriste en una cruz por mí, pero al tercer día resucitaste de la muerte. Y hoy reinas. Te entrego mi vida y todo mi corazón para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Haya hecho usted esta oración o no, deseamos que su vida sea llena de la presencia de Dios y que usted pueda vivir en esa actitud correcta de un siervo o una sierva de Dios, con humildad, con sujeción y aprendiendo a ser valientes, violentos desde el punto de vista de esfuerzo y de pasión por las cosas del Señor. Dios les bendiga grandemente. Hasta el próximo programa. Y Eusebio, hasta el próximo programa. Dios te bendiga grandemente también a ti. Nos vemos pronto. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa. Al Hijo de Dios.